Un saludo muy especial para todos. Mi nombre es Elizabeth Castaño Marín, estudiante de último semestre de Filosofía y Letras. Voy a presentar los resultados de mi proyecto de investigación educativa titulado El cine como experiencia pedagógica para la didáctica de la filosofía con estudiantes del grupo focal del grado 11.2 de la institución educativa San Pío X, bajo la asesoría de la docente Laura Bernal. Empezaré hablando un poco acerca de las particularidades propias del contexto educativo de la institución educativa San Pío X. Es de carácter oficial, se fundó en 1983 y desde entonces lleva 37 años educando en el área urbana del municipio de Manizales. Abraza el modelo pedagógico de la pedagogía activa. Algunas de las preguntas que permitieron delimitar el problema de investigación son: primero, ¿de qué manera se fortalecen los procesos de enseñanza-aprendizaje en el campo educativo con la mediación del cine? Segundo, ¿cómo concebir el cine como experiencia pedagógica más allá de la innovación educativa y más allá de los procesos de instrumentalización del mismo? Para emprender la búsqueda de aquellas respuestas, fue necesario sugerir la relación entre educación, filosofía y cine. De los 10 artículos científicos que se emplearon para la construcción del problema de investigación, mencionaré 3 que recogen a grosso modo las nociones más importantes relacionadas con educación con filosofía, cine y pedagogía, experiencia vital y autonomía pedagógica. Todos ellos convergen en la necesidad filosófica de pensar el proceso de aprendizaje mediado por alternativas no convencionales. De ahí la afirmación, dentro de este marco de referencia, una propuesta alternativa para la orientación de la didáctica, de la filosofía, desde la concepción del cine como experiencia pedagógica con estudiantes de grado 11 es pertinente. Pregunta de investigación. La perspectiva de la realidad que me interesa investigar es cómo dotan de sentido el grupo focal de estudiantes del grado 11.2 de la institución educativa San Pío X a la experiencia pedagógica de la mediación del cine desde la didáctica de la filosofía. Objetivo de investigación. Me propongo como objetivo general comprender los sentidos que los estudiantes del grupo focal del grado 11.2 de la institución educativa San Pío X le dan a la experiencia pedagógica de la mediación del cine desde la didáctica de la filosofía. Luego, profundizar en cada una de las siguientes variables como objetivos específicos. Implementar la estrategia de la mediación del cine como experiencia pedagógica desde la didáctica de la filosofía en estudiantes del grado 11.2 de la institución educativa San Pío X. Registrar por medio de entrevistas fenomenológicas a profundidad a estudiantes del grupo focal del grado 11.2 las anécdotas, las experiencias y los sentidos que surgen de la mediación del cine desde la didáctica de la filosofía. Sistematizar e integrar narrativamente las experiencias y los sentidos que devienen de la mediación pedagógica del cine para la didáctica de la filosofía por medio del método de recuperación de anécdotas de la fenomenología de la práctica de Max van Manen, luego determinar los sentidos y las experiencias relevantes que emergen de las narraciones anecdóticas sobre las experiencias vividas en la mediación del cine desde la didáctica de la filosofía. Editar las narraciones anecdóticas eliminando el material irrelevante o redundante, conservando el material fenomenológico y complementando las narraciones de acuerdo con la mediación del cine como experiencia pedagógica, mostrando cómo es significativa cada una de esas vivencias para el fenómeno de estudio. Analizar en el informe final los sentidos y las experiencias pedagógicas surgidas con la mediación del cine para la didáctica de la filosofía desde la discusión con los referentes, los antecedentes y las anécdotas de otros autores. Estado del arte o antecedentes. Posteriormente me dispuse a realizar una revisión sobre lo que se ha trabajado en los últimos 5 años respecto a la relación entre pedagogía, cine y filosofía, con la finalidad de entender las maneras en las que se ha venido investigando el cine como mediación en el campo de la pedagogía. Fue necesario soportar la investigación a partir de 10 artículos científicos relacionados con experiencia, enseñanza de la filosofía, sensibilidad del espectador de cine, cine en las aulas y educar hoy. Justificación. Mi investigación dará la posibilidad de pensar el cine como focalizador de experiencias que permitirá a su vez condensarlas y devenir en conocimientos aprendidos. Marco teórico. Es necesario fundamentar el piso teórico del estudio propuesto en el presente trabajo de investigación educativa en relación a la didáctica de la filosofía mediada por el cine con la finalidad de soportar de una mejor manera la densidad conceptual que se presenta como columna vertebral donde convergen la revisión de 3 categorías: cine como experiencia, pedagogía como experiencia y didáctica de la filosofía. Para llevar a cabo
la investigación se piensa pertinente trabajar desde el enfoque de la fenomenología de la práctica, desde la cual se concibe la pedagogía como una teoría educativa de la experiencia. Para el teórico Max van Manen, la fenomenología de la práctica se entiende como los tipos de investigación que se dirigen y sirven a las prácticas profesionales, así como a las prácticas cotidianas de la vida diaria. Dentro de la pregunta por la constitución del saber de la pedagogía encontramos un enfoque que lo interroga desde la fenomenología. Sin embargo, las condiciones de su análisis y transmisión generan una serie de interrogantes que van desde lo ontológico hasta lo metodológico. Es aquí donde se introduce el papel metodológico de la fenomenología de la práctica como una herramienta que permite acercarse a la lectura de los signos que constituyen la teorización de las experiencias pedagógicas. Las observaciones de experiencia pedagógicas como formas de construcción de conocimiento es un método que tiene una gran difusión desde la actualidad. De ahí que Van Manen considera la pertinencia de preguntarse por las condiciones del conocimiento que se origina por medio de esta vía, es decir, la pedagogía nace de la experiencia observable en el aula y a su vez la práctica de esta experiencia permite a los docentes interpretar ese conocimiento para aplicarlo en el ejercicio de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se trabajó con el instrumento de escritura de anécdotas por medio de entrevistas a profundidad que se basa en el método evocativo que plantea Van Manen. Como la técnica de análisis de la información recolectada, anecdotar, permite un reflexionar concreto que prepara el espacio para la reflexión fenomenológica. De esta manera, la anécdota se convierte en un instrumento narrativo concreto y se toma de las experiencias de la vida. La reflexión fenomenológica implica dar un paso atrás de la experiencia inmediata para poder reflexionar sobre ella. Las entrevistas a profundidad se enfocan en la escritura de anécdotas que se construyen desde las descripciones de las experiencias vividas obtenidas mediante las entrevistas en las que se pretende una reflexión sobre la mediación del cine como experiencia pedagógica para la enseñanza y el aprendizaje de la filosofía. Una anécdota es una narración muy corta y simple. Una anécdota describe por lo regular un incidente singular. Una anécdota comienza acerca del momento central de la vivencia. Una anécdota incluye detalles y concretos relevantes. Una anécdota contiene con frecuencia muchas citas, lo que se dijo, lo que se hizo, etc. Una anécdota termina muy rápidamente después del clímax o cuando el incidente ha pasado. Unidad de análisis. La población estudiada consta de un grupo focal del grado 11-2 de la institución educativa San Pío X del municipio de Manizales. Consta de 7 estudiantes, 5 mujeres y 2 hombres, que se hallan en un rango de edad entre los 16 y 18 años. Para poder desarrollar una investigación cualitativa fue necesario tener en cuenta todos los aspectos que rodean a la población estudiada, desde el ambiente en que desarrollamos la investigación, la institución educativa, la composición familiar a la que pertenecen, el tipo de credo, etc. Fases de la investigación metodológica. Primero, mediación del cine como experiencia pedagógica para la didáctica de la filosofía en estudiantes del grado 11-2 de la institución educativa San Pío X. Segundo, entrevistas a profundidad. Escritura de anécdotas sobre las experiencias de la mediación del cine como experiencia pedagógica para la didáctica de la filosofía. Tercero, determinar los temas relevantes que emergen de la narración. Para este caso se trata de la experiencia vivida, del fenómeno de estudio que es el cine como experiencia pedagógica para la didáctica de la filosofía. Cuarto, proceso de edición. Reescribir la narración eliminando material irrelevante o redundante y conservando el material importante, es decir, el material fenomenológico. Quinto, complementar la fase de edición de la narración, reforzando las narraciones de acuerdo con el fenómeno de estudio que es el cine como experiencia pedagógica, mostrando cómo es significativa cada una de esas vivencias para el fenómeno de estudio. Sexto, redactar el informe final sobre la práctica educativa que surge de las experiencias narradas por los estudiantes para interpretar la mediación del cine como experiencia pedagógica. Propuesta pedagógica a partir del cine como experiencia aproximándose al concepto logopático de Julio Cabrera para la didáctica de la filosofía. Desde hace un tiempo no muy largo, la filosofía se ha visto en la penosa obligación de justificar su lugar y su utilidad en los centros educativos. Se ha quedado limitada únicamente a grados superiores, como si los inferiores no necesitaran de ella. Desde el Ministerio de Educación, mediante el documento número 14,
orientaciones pedagógicas para la filosofía en la educación media, se ha intentado garantizar la existencia de ella en aras de mantener la calidad de la actividad pedagógica y el contenido. ¿Quién se interesa por esto? O quizás yendo un poco más a fondo del papel del docente. ¿Cómo enseñar filosofía en contextos educativos tan diversos? ¿Cómo pensar una propuesta pedagógica fuera de las ligaduras de los estándares convencionales? Ante esto, es necesario explorar otras fronteras que permitan la vinculación respetuosa de lenguajes distintos a la filosofía tradicional escrita. Problemas de naturaleza filosófica relacionados con el conocimiento humano, la filosofía estética, la moral y, por supuesto, la enseñanza de la filosofía basada en problemas. Todo esto está muy bien, pero vuelve a dejarse algo de lado. La posición del estudiante ante la construcción de las propuestas pedagógicas son necesarias o innecesarias. El problema parece extenderse a la posición del estudiante, del docente y de la propuesta pedagógica seleccionada. La filosofía permite encontrar una ruta de salida testada de interrogantes con múltiples respuestas que permiten dar soluciones a los problemas que nos aquejan, o, si no es el caso, acercarnos un poco más a ellas. La filosofía no necesita demostrar su vigencia porque todos, dándonos cuenta o no, somos poseedores de la actitud innata del filosofar, del cuestionar, pero requieren de un momento preciso de detonación, un pequeño impulso. Ese accionar lo proporciona el maestro, la educación. En este contexto nace el deseo de edificar una propuesta pedagógica alternativa a través del cine como experiencia, aproximándose al concepto logopático de Julio Cabrera para la didáctica de la filosofía. Cine como experiencia aproximándose al concepto logopático de Julio Cabrera para la construcción metodológica de la didáctica de la filosofía. El pensamiento de Cabrera nos propone considerar la experiencia como un elemento instaurador que permita la consolidación efectiva del concepto creado por el film, produciendo en el espectador estudiante un efecto que le hable y a su vez que le muestre apariencias sobre el humano, sobre el mundo, sin perder de vista el valor argumentativo y cognitivo, todas ellas apuntando a la universalidad o, en algunos casos, a la verdad o falsedad del concepto imagen. Eso dependerá concretamente del maestro y de las intenciones que tenga con la película en cuestión. Julio Cabrera se da cuenta de la articulación que surge en la relación de los argumentos conceptuales, analíticos y analógicos, logos, pasiones y sentimientos, patos. De esta manera se logra una interacción empática y sensible con el espectador de cine, ethos. Esta situación es conciliada gracias a la construcción conceptual que realiza Julio Cabrera, quien se interesa profundamente en unir hilos y tratar de evidenciar que no existe un único modo de conocer el mundo. El lenguaje de la poesía, de la literatura o el cine ofrecen alternativas de acceso al conocimiento tan o igual de válidas como la filosofía analítica o racionalista. Una película no será juzgada de buena o mala en relación a los conceptos imagen, lo será en relación al posible contenido filosófico que contenga. Entonces, la tarea del profesor consistirá en sacar a la luz las destrezas y habilidades para posicionar un posible concepto imagen que tiene todo para decir o mostrar, aprovechando así la investidura metafórica que reviste al cine, lo dota de sentido mediante los cuestionamientos filosóficos propuestos por el maestro o mediante la intervención de los estudiantes. Construcción fílmica a partir del cine como experiencia pedagógica para la didáctica de la filosofía. Es importante aclarar que al ser una propuesta pedagógica alternativa no incumple con las indicaciones establecidas en el documento número 14, Orientaciones Pedagógicas para la Filosofía en la Educación Media. Al contrario, la intención base es potenciar y contribuir al mejoramiento de las habilidades de los estudiantes mediante la lectura y el análisis de textos filosóficos académicos conjugados con el arte cinematográfico, aclarando además que la intención no es suprimir el contenido propuesto en la malla curricular de las instituciones educativas, sino acercarlo a la necesidad de experiencias vividas de nuestros estudiantes. De esta manera, el cine y la filosofía no van a perder el sustrato epistemológico, ni mucho menos serán identificados como un ejercicio de catarsis emocional. Funcionará como un desarticulador de estructuras prejuiciosas incrustadas en las formas habituales de asistir a clase. Se tratará entonces de un acto de redescubrimiento y resignificación de la práctica educativa de deshabituar funciones automatizadas para expresar verdades y conocimientos vividos por el espectador estudiante
para hablar sobre ellos, sobre lo que piensan y sienten, devolverles la capacidad de asombro y cuestionamiento sobre lo que han venido siendo, apoyándose en la piedra angular del ejercicio filosófico para hablar sobre ellos mismos, dotándolo de sentido. Consideraciones sobre elección temática y fílmica. Primero, las películas que se muestran a continuación en el cuadro fueron elegidas cuidadosamente por los estudiantes. Segundo, los temas propuestos surgieron por algunos estudiantes que se aventuraron a postularlos. Luego de identificarlos plenamente, se prosiguió a votar, mostrando como resultado 10 temas a estudiar. Tercero, luego de la votación, les di la oportunidad de buscar por su cuenta las películas que creyeran afín con los temas que habían elegido anteriormente. Cuarto, por último, logré desmitificar la percepción ensombrecida y predominante sobre la filosofía, donde creían únicamente que el estudio de ella se refería de manera cerrada al pasado histórico, nublando lo que se podía decir sobre el presente en relación a ellos. Representación gráfica del proceso metodológico trinomio activo en sintonía logopática. Consideraciones sobre el análisis fílmico. Primero, propiciar la disposición y un ambiente adecuado para invitar al estudiante a pensar la cinta filosóficamente, es decir, permitir que tenga un encuentro natural con ella. Segundo, señalar que la película es un generador de conceptos visuales en movimiento y los estudiantes deben estar muy atentos para descubrirlos, para desarmarlos y finalmente procurar comprenderlos. Tercero, será de útil ayuda esquematizar un formato integrado de recolección de anécdotas y preguntas que transporten al estudiante a momentos determinados del film, lo que hará posible volver a momentos clímax de la cinta para hacer evidente o poner en duda el concepto imagen que el maestro o estudiantes proponen. El maestro debe ser consciente que una proyección cinematográfica no puede ser bajo ninguna circunstancia filosófica en sí misma. En todo caso, debe ser él quien genere la consecuencia de cierta lectura entre otras posibles, evitando a toda costa una lectura impositiva u obsesiva que anule el descubrimiento de sus estudiantes. Quinto, en todo momento, el film debe ser analizado desde un punto de vista conceptual, el cual es posible gracias a la puesta en escena. Sexto, finalmente, en la medida en que una película enfrenta al estudiante a situaciones no comunes, es capaz entonces de problematizar un concepto determinado posible. En ese momento se habrá logrado leerla de manera filosófica. Anécdotas. Es preciso aclarar que las anécdotas que se encuentran a continuación fueron el resultado de las 10 películas que componen el material audiovisual y filosófico seleccionado, titulada Tocados por el Fuego, del famoso director Paul Dalio. Quise centrarme en ella, dado que fue uno de los ejercicios de clase más especiales que tuvimos la oportunidad de hacer realidad. La pregunta fenomenológica base es la siguiente: ¿cómo es vivenciada la experiencia del subjetivismo y de los trastornos mentales basados en los textos de verdad y concepto de la filosofía de Nietzsche en relación a la película Tocados por el Fuego en los estudiantes del grupo focal del grado 11-2? A continuación, la presentación anecdótica editada, la cual procura comprender y explorar la vivencia fenomenológica desde el contenido factual para hacer posible el proceso de anecdotar. Me apoyé en el siguiente formato para la escritura de anécdotas. A continuación leeré unos pequeños apartados de una anécdota, la cual demuestra la eficacia de la aplicación de la propuesta metodológica mencionada. Comillas. Casi finalizando la película, me gustó muchísimo ese contraste que se realizó cuando Carla estaba tomando sus medicamentos, pero Marco no. Ver que ya no estaban en la misma sintonía, ya que Carla, al estar más consciente de todo, podía ver de manera exterior cómo era su situación. Claramente, la película puede dar un reflejo con la filosofía en la rama del subjetivismo, que en una definición resumida es una doctrina filosófica que afirma que la fuente de todo conocimiento y verdad depende únicamente de cada individuo, aunque no es una verdad absoluta, ya que ese conocimiento claramente se limita al individuo. Recuerdo que la definición del subjetivismo por parte de Nietzsche, la cual es un subjetivismo axiológico, moral y ético, que se refiere que los valores, la moral y lo ético dependen de cada individuo y que es más un sentimiento que un hecho. En la película lo puedo ver como en las personas que padecen una enfermedad mental y las que no, en el sentido de que estas personas con problemas psicológicos tienen una perspectiva muy distinta a todo lo que les rodea.
ven una realidad distinta a las demás personas y pueden hasta asegurar que todo lo que piensan y ven es real, es malo o es bueno. Lo anterior permite identificar cómo los estudiantes del grado 11-2 dotan de sentido la experiencia pedagógica de la mediación del cine desde la didáctica de la filosofía, cómo lo notan ellos, cómo lo entienden, cómo lo viven. Todo esto se desemboca entonces en la experiencia vivida, que es leída gracias al método evocativo de la propuesta del pedagogo Max Bannen y su fenomenología. A modo de cierre, es importante concluir afirmando que la propuesta pedagógica del cine como mediación para la didáctica de la filosofía es una oportunidad para pensar el cine como un impulso que invite a la reflexión y al tratamiento más profundo de cuestionamientos naturales del espectador estudiante. El cine muestra y la filosofía cuestiona, dos elementos maravillosos para incluir dentro de las aulas de clase. Harán posible el fortalecimiento de la capacidad crítica y autocrítica de nuestros estudiantes. Serán espectadores en primera y tercera persona de un suceso, podrán ver un acontecimiento poco probable desdoblado en una realidad posible, puesta en escena gracias a una producción cinematográfica, propiciando así la estructura narrativa anecdótica que desemboque entonces en una experiencia vivida gracias a su vocación. Muchas gracias por su atención.